Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde hablo lentamente, lento, en español para que puedan adquirir el idioma poco a poco. Empezamos. En el episodio de hoy les quería contar algo que fue muy importante para mí el año pasado, el 2025. Tenía una meta muy específica, no fue desde el principio del 2025, pero sí más a partir de la segunda mitad del año del 2025. Tenía esta meta específica de salir de mi zona de confort, de hacer cosas que no estoy acostumbrada, de cosas que no necesariamente tengo ganas de hacer y simplemente ir y hacerlas. Para el episodio de hoy quiero hablar de dos en específico, porque son las más fuertes, pero hay otras. Definitivamente hubo otras cosas que hice fuera de mi zona de confort, pero las del episodio de hoy son dos cosas que específicamente me daban miedo. O sea, literalmente me hacían sentir mucho miedo en mi cuerpo, como sentir el escalofrío frío en la médula espinal de solo pensarlo. Bueno, así. Así que bueno, vamos a empezar con la primer cosa. De esta primer cosa estuve hablando en algunos episodios, en algunos videos, especialmente en Patreon, así que quizás ya son familiares con esto, pero si no son familiares, les cuento que siempre le tuve miedo a manejar. Siempre le tuve mucho pánico al auto. No es que tuve ningún accidente o algo así en mi vida como para sentirlo algo tan traumático, pero no sé por qué me daba mucho miedo. Eh, en Argentina el tráfico es complicado, no se respetan no se respetan mucho las reglas, el sentir que no controlo la situación. Y la verdad que cuando llegó la edad de aprender, yo decidí no hacerlo. Incluso aunque tenía la situación perfecta para hacerlo, porque mi papá y el papá de mi hermano, el mismo padre, nos regaló un auto. Entonces hasta tenía un auto para conducir. Pero yo encontraba excusas, como yo vivía en la ciudad, vivo en una ciudad en donde el transporte público funciona bien, estacionar es difícil, no sé, como era más problemático tener un auto que no tenerlo. Entonces yo seguía, no sé, ignorando el concepto de aprender a manejar porque en mi cabeza no era necesario, no es necesario, decía. ¿Para qué voy a aprender a manejar si no lo necesito? ¿Para qué voy a aprender a manejar si es imposible estacionar en esta ciudad? ¿Para qué voy a aprender a manejar si el transporte público funciona perfecto y el Uber en situaciones donde lo necesite no es tan caro? Es relativamente económico el Uber en Argentina. Pero hubo una cosa que me hizo cambiar de opinión, de decir, no es necesario, quizás sí es necesario, aparte de esto de querer salir de la zona de confort, y fue una decisión. Tengo pelos en la cara, decidimos con Martín este año ir a Italia a realizar unos trámites y vivir un tiempo en Italia. Y yo pensaba, no puedo ir a vivir a otro país sin carnet, sin licencia de conducir. Para emergencias, ¿no? Es importante saber manejar si hay una emergencia. Es importante saber manejar en estos lugares a donde vamos a ir, que son pueblos, donde todo queda muy lejos, donde el transporte público no funciona bien. Y, y me pareció la mejor excusa para decidir lo tengo que hacer sí o sí.
era como un plan más grande, no era solo tengo miedo y no lo voy a hacer, tenía una excusa perfecta para hacerlo. Así que este plan de ir a vivir a Italia fue como el empuje que necesitaba para poder hacerlo. Fui a averiguar por las clases y empecé a ir cuando terminó el invierno, porque en el invierno estaba muy frío, la verdad, para ir a las clases. Mentira, en Argentina no hace tanto frío como en otros países, pero para mí estaba muy frío. Y bueno, honestamente, las primeras 3 clases fueron terribles, fueron pesadillas. La pasé muy mal. La primer clase de todas ya pensé que iba a ser más simple y no, tipo, hicimos bastantes, hasta manejé por una avenida y cosas así, y yo estaba como diciéndole a la profesora, no sé nada, me da miedo, no quiero, o sea, quiero hacer algo simple y no. Entonces yo sentía como que la profesora estaba enojada conmigo o algo, que en realidad era como mi percepción, porque yo estaba muy nerviosa, porque hoy en día la profesora me cae muy bien, pero en ese momento yo estaba como, ¿por qué es tan mala onda? ¿Por qué se enoja conmigo si yo soy nueva, no entiendo nada? Le avisé que no sé nada. Em, y bueno, después tuve la segunda clase y también fue igual de terrible y esta vez cometí más errores porque acá en Argentina también, si son de países como Canadá o Estados Unidos, creo que allá es más común usar el auto automático. Acá se usa manual, es muy raro usar un automático. Mi papá tiene un automático que no me quiere prestar, pero bueno. Porque mi papá dice que hay que aprender con el manual, que no tiene sentido manejar automático porque si no, nunca aprendes manual. Entonces, bueno, hay que aprender manual. Y el manual es difícil porque a veces si no haces todo correctamente, no arranca, hace ruidos raros, podés romper el motor. Entonces, por eso es importante ir a una escuela, porque si practicás con el auto de tu papá, se lo vas a romper, porque tenés que aprender. Y bueno, se me paraba el auto, como estaba manejando y el auto se me quedaba completamente quieto en una esquina donde venía un bus, un colectivo gigante. O sea, era todo muy estresante, era todo muy estresante. Esas 3 primeras clases donde todavía no entendía los movimientos que tenía que hacer, no podía mirar los espejos que reflejaban los autos, la calle, no tenía nada automatizado y todo se sentía como muy estresante, fueron muy difíciles. Yo pensé en esas clases que no iba a poder hacerlo. Genuinamente pensé, nunca voy a poder sentirme cómoda manejando. No, no la estoy pasando bien, no quiero ir. Me acuerdo de pensar como, no quiero ir a las clases, no quiero ir. O sea, hace años que no tengo esta sensación en el cuerpo, como desde la escuela secundaria, ¿no? Como cuando uno está en la escuela y no le gusta algo y piensa, no quiero ir a la clase de matemática, ¿no? Como sentía eso. No siento eso desde 10 años, desde hace más de 10 años más o menos. Esta sensación de no quiero ir a la clase, que es un poco como infantil, ¿no? Pero tenía esa frustración de no quiero seguir haciendo esto, no voy a poder. Y bueno, así fueron las 3 primeras clases, pero a pesar de que tenía miedo, la estaba pasando mal, estaba nerviosa y todo eso, toda esa bola de negatividad, yo decidí que iba a seguir yendo y iba a encontrar un punto donde se iba a volver más fácil. Iba a volverse más fácil. A todo esto yo mirando por horas tutoriales en YouTube, o sea, estaba haciendo toda la investigación por fuera de las clases también como para tener más información, pero no era suficiente. Pero a partir de la clase 4 todo empezó a ser un poquitito más cómodo. Como a partir de la clase 4 dejé de cometer errores. Empecé a meter bien los cambios de la caja manual. Empecé a girar bien, a hacer las cosas que tenía que hacer de manera correcta, a frenar más despacio, porque cuando sos nuevo frenás como muy de golpe, como apretás el freno y frena de golpe.
Entonces empecé como a conocer más el auto, ¿no? Porque es como que tenés que familiarizarte, tenés que acostumbrarte con el auto. Y dije, che, esto no es tan difícil y hasta me parece un poco divertido. Me empezó a gustar, me empezó a gustar. Y bueno, después hice como 10 clases más donde me divertí en todas, honestamente. Hubo una un poco rara donde hay dos autos en la escuela. El otro auto tuvo un accidente y tuve que pasar a buscar a la chica que manejaba, la que tomaba clases del otro auto. Pero sacando esa experiencia que fue un poco rara, no pasó nada malo, no pasó nada malo y me divertí mucho y me siento cómoda con los profesores porque son dos profesores y confío en ellos, si ellos van a frenar por mí, si yo voy a cometer un error. Y, y me gusta, como yo mientras tomaba las clases, mi hermano estaba en Estados Unidos y estaba esperando ansiosa que volviera para salir a practicar con nuestro auto juntos, porque quiero andar, quiero salir a manejar el auto. Y es una locura. Ahora estoy muy cerca de tomar el examen para tener mi licencia de conducir. Ya les actualizaré cómo va eso, pero no puedo creer que ahora disfrute tanto del concepto de salir a manejar, de estar en el auto, de meter los cambios y me sienta cómoda cuando hacía nada de tiempo. Era uno de mis miedos más grandes. Así que a veces está bueno salir de la zona de confort para descubrir cosas que nos pueden gustar. A ver, si es algo que te da un pánico terrible y no la vas a pasar bien, quizás no está bueno seguir empujándolo. Yo seguí empujando y salió bien. A veces no salen bien estas cosas, pero creo que en muchos casos es la situación. Es mejor seguir haciendo aunque no queramos y el resultado va a ser muy bueno. Así que bueno, esa es la historia de la primer cosa que hice que me daba mucho miedo y bueno, resultó ser algo que me gusta mucho. Resultó ser una muy buena experiencia al final. Aunque al principio fue feo, después se volvió algo muy bueno. Bueno, y la segunda cosa que decidí que iba a superar el miedo, son las montañas rusas. Las montañas rusas de los parques de diversión. Un poco de contexto para esta historia, un poco de lore. Con mi familia fuimos a los parques de Disney, Orlando y también Universal hace más de 10 años y yo me acuerdo que yo fui como por primera vez a un parque esa vez. No sabía cómo eran las montañas rusas, no sabía si eran algo fuertes y me iban a dar mucho miedo. Todo lo que tenía en contexto de una montaña rusa era Destino Final 3, que fue mi primer película de terror. Entonces, bueno, me daba miedo, pero no me daba un montón de miedo. Así que bueno, estábamos en uno de estos parques de Disney y nos subimos a una montaña rusa que se llama Space Mountain. Quizás, si ustedes son familiares con los parques de Disney, saben de cuál estoy hablando. Pero bueno, yo pensé que no era una montaña rusa. Solo pensé que era un juego tranquilo y que las montañas rusas eran mucho más sacadas que ese. Y cuando me subí, me sentí muy mal, me sentí en peligro, sentí que estaba muy suelta en el asiento, sentí dolor de cadera, de cintura, dolor acá como en el cuerpo, muy anciana de mi parte. Sentí miedo, sentí dolor, literal. Y como a partir de ese momento, que fue la primer montaña rusa que nos subimos el primer día del viaje, dije, no me voy a subir a nada fuerte. Y así fue. O sea, unas vacaciones increíbles en un montón de parques, una experiencia única en la vida
Y yo solo me subía a simuladores tranquilos, a cosas que no fueran muy fuertes, porque quedé muy traumatizada de esa montaña rusa. Entonces, es algo que pasó hace años, pero yo sentía en mi cuerpo como, che, qué cosa, ¿no? Como nunca pude disfrutar bien de las montañas rusas y me perdí todas estas oportunidades cuando fui en este viaje a los parques de Disney. Entonces, contexto, este año con Martín fuimos de vacaciones a Europa y en París, fuimos a París, está Disney París y dije, esta es la oportunidad, esta es la oportunidad, ¿por qué no? Fui decidida a que iba a ir a disfrutarlo, a que no era algo tan trágico y que podía definitivamente pasarla bien. Un poco de contexto, no es necesario superar el miedo a las montañas rusas si es que no tenés una razón para hacerlo. Yo quería hacerlo, pero también una cosa que sumaba a mis ganas, a mi intención de superar este miedo, es que a Martín, mi pareja, le gustan mucho las montañas rusas. Él me cuenta recuerdos como muy nostálgicos de su infancia, donde iba con su familia todo el tiempo a parques de diversión, a un parque de diversiones específico, y que la pasaba muy bien, tiene como recuerdos muy positivos de todo esto. Y yo pensaba, es algo que le gusta tanto a Martín y sería una actividad que no podríamos hacer juntos porque yo le tengo miedo. Entonces dije, bueno, o sea, eso también es una buena excusa, saber que si supero el miedo es una actividad que podemos hacer juntos, divertirnos juntos, puede ser muy divertido. Y yo sentía que iba a sanar un poco lo que no pude hacer en Disney en esas vacaciones familiares de hace unos años. Así que bueno, fui a Disney París ya muy decidida. Empezamos con juegos tranquilos y ya después nos subimos a la primer montaña rusa, que dije, la voy a pasar bien, no me importa, la voy a pasar bien. Quiero aclarar que a las clases de auto, de manejo, también fui con la misma, fui como decidida que iba a estar bien y fue muy difícil. Pero no sé qué fue lo diferente acá en Disney, supongo que no sé si fue la perspectiva o qué, pero ya en la primer montaña rusa la pasé muy bien, o sea, toda esa adrenalina fue algo positivo. Me reí un montón, grité un montón, estaba literalmente sorprendida de lo divertido que podía ser, no sé, estábamos también con solo un día que íbamos a recorrer 2 parques en el mismo lugar de París Disney, entonces estábamos como con mucha velocidad, yendo de uno al otro, al otro, al otro. Y teníamos el Premium Access, como el Fast Pass, como el pase que te deja ir más rápido. Entonces podíamos hacer un montón rápido y no había tiempo para pensar, o sea, no había una fila de personas para esperar. Era como, llegabas 5 minutos y estabas arriba del juego. Entonces no tenía tiempo para pensar si no me quería subir. Que yo me acuerdo que en Orlando no teníamos el Fast Pass, creo que lo tuvimos un solo día, y teníamos un montón de tiempo como para mentalizarnos, para maquinar, decimos en Argentina, como para hacerme la cabeza y que me dé miedo y decir no me subo, no me subo. Pero acá, como era tan rápido, era como ¡pum! Me subo y tuve 5 minutos para pensar si me dio miedo. Entonces, bueno, me subí a la primera y fue una experiencia muy divertida y yo pensaba, ¿será de las tranquilas? Y bueno, fuimos subiendo de nivel. Subimos a algunos que eran como los más fuertes y terminamos subiendo a todas las montañas rusas que hay en Disney París. Literalmente nos subimos a todas de los 2 parques y me divertí un montón. Hasta quería repetir una de las montañas rusas. O sea, a ese nivel. Lo disfruté tanto que hasta quería repetir una de las montañas rusas. Y de vuelta, esta sensación que tuve una vez que me empecé a sentir cómoda con el auto. Qué loco que antes no podía disfrutar de esto
o que era algo que me daba miedo y ahora es algo que me divierte tanto, es algo que quiero repetir, es algo que, o sea, ahora estoy pensando, me gustaría ir de vuelta a un parque. Nunca en mi vida había tenido ese pensamiento. Así que nada, creo que está... Bueno, se me quedó... No, no se me quedó sin batería la cámara. Se calentó, se sobrecalentó. Acá pueden ver que estoy con el ventilador porque hace un calor de locos en Argentina y mi cámara se sobrecalienta, así que me dijo, dale tiempo a que se enfríe y no me dejó seguir filmando, pero ya estaba finalizando el podcast, así que dije, lo termino de grabar con esta cámara para las personas que están acá hasta el final. Si están solo escuchando, bueno, hubo un cambio visual, estoy con otra cámara. Y les quería decir eso, que a veces puede ser muy satisfactorio y traer resultados muy locos hacer cosas que uno no quiere hacer, aunque no sea fácil, no es fácil hacer cosas que uno no quiere hacer o que le tenés miedo. Hoy estoy hablando específicamente de estas cosas que uno le tiene miedo, pero personalmente estas dos experiencias mías del año pasado, siento que un poquito me cambiaron mucho la perspectiva y me van a abrir oportunidades o experiencias nuevas y divertidas que si les tengo miedo no voy a poder tener. Así que bueno, estoy muy feliz de haber superado esos dos miedos y ya veremos si tengo nuevos miedos para superar este año. Quiero seguir haciéndolo y cuéntenme ustedes si tienen alguna situación similar de algo que les daba miedo y pudieron superar o que quieren superar a futuro o quizás no lo quieren superar y está perfecto también. Yo hasta que decidí ir a Disney París pensé que nunca me iban a gustar las montañas rusas, así que cambié de opinión de un día para el otro. Pero bueno, gracias por ver y nos vemos en otro episodio. Chau, chau. No se olviden de chequear nuestro Patreon, donde tenemos más de 100 horas de contenido exclusivo extra.